Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Coser con Mannequin. Hoy vamos a confeccionar una blusa sin mangas. La blusa llevará un cuello bebé de quita y pon y una botonera detrás. Para la blusa vamos a utilizar un tejido que es una mezcla de lino y algodón. Tiene un estampado curioso y es perfecta para la primavera-verano. Para el cuello utilizaremos un algodón negro que contrasta muy bien con la tela que he elegido, un poquito de entretela y una cinta de raso para poder atarnos el cuello. Nos harán falta también unos botones que nos gusten y los materiales básicos de costura, tipo tijeras, cinta métrica, tiza de sastre, etc. También será falta una máquina de coser y os podéis bajar el patrón de nuestra web. En el tutorial voy a confeccionar una camisa para niña, pero también tenéis disponible el patrón para mujer. En cuanto tengáis todos los materiales, podéis empezar a coser, así que ahí va el tutorial. Empezamos doblando la tela por la mitad, encarando derecho con derecho. La fijamos con alfileres para que no se mueva cuando marquemos el patrón. Colocamos el patrón sobre la tela. Medimos la distancia que hay entre el patrón y el borde de la tela para asegurarnos que esté colocado recto. Y colocamos unos pesos encima para que el patrón no se mueva. Hacemos lo mismo con el patrón trasero, dejando una distancia de unos 5 centímetros con el patrón delantero. Medimos la distancia entre el patrón y el borde de la tela y colocamos unos pesos sobre el patrón para que no se mueva al marcarlo. Como veis, el patrón delantero lo hemos colocado pegado al doblez, ya que la parte delantera de la camisa va en una pieza, no lleva ni cremallera ni botonera. En cambio, la parte trasera la hemos colocado alejada del doblez, ya que necesitamos dos piezas separadas para poder colocarle la botonera. Marcamos el borde del patrón con una tiza de sastre. Ahora dibujamos una línea a 2 centímetros de la primera que hemos dibujado. Este será el margen de costura. Para el bajo dejamos unos 5 centímetros de margen. Una vez hayamos marcado el patrón, retiramos los pesos y el patrón. Aquí veis que lo tenemos todo marcado. Marcamos la parte trasera de la misma manera. Como veis, la botonera va en 2 tiras. Tenemos que marcar por dónde empieza y acaba cada tira. Una vez lo tengamos todo marcado, retiramos el patrón. Colocamos unos alfileres en la zona marcada antes de cortar la tela. Cortamos por la segunda línea que hemos marcado, la del margen de costura. Antes de retirar los alfileres tenemos que marcar el patrón en el otro lado de la tela. Lo haremos con papel de calco para tela. Colocamos la parte que no está marcada encarada al papel de calco y con una ruleta seguimos la línea del patrón, presionando bien para asegurarnos que se marca en el otro lado de la tela. Marcamos también el patrón trasero. Retiramos los alfileres. Y comprobamos que ha quedado todo bien marcado. Si es necesario, repasamos las líneas con una tiza de sastre. Colocamos las piezas traseras sobre las delanteras, encarando los derechos. Cuadramos hombro con hombro y fijamos con alfileres. También cuadramos lateral con lateral y fijamos con alfileres. Cosemos a máquina los hombros y los laterales de la blusa. Hilvanamos antes si es necesario.
Cortamos el sobrante de margen de costura dejando alrededor de 5 milímetros. Para rematar los márgenes de costura haremos una costura en zigzag. Para ello colocaremos el disco en puntada de zigzag. En esta máquina tenemos que cambiarlo a la letra B. El largo de puntada lo colocaremos en el 1 y el ancho del zigzag lo colocaremos al máximo, en este caso en el 5. Alineamos el lado izquierdo del prensatelas con la costura que tenemos hecha y así nos servirá de guía. De este modo el zigzag no se solapará con el pespunte. Así es como quedaría. Recortamos el sobrante de tela. Ahora vamos a coser la zona de la botonera. Doblamos por la primera línea que tenemos marcada y lo sujetamos todo con alfileres. Ahora doblamos la tela por la segunda línea y recolocamos los alfileres. Hacemos lo mismo en los dos lados. Tenemos que pasar dos pespuntes, uno al borde del doblez de la botonera y otro en el borde de la prenda. Utilizamos las líneas que hay marcadas en la placa de la aguja como guía para coser lo más recto posible. Y pasamos el primer pespunte. Para el pespunte que va pegado al borde de la prenda utilizaremos el prensatelas como guía. Ahora vamos a coser el bajo. Doblamos la tela hasta la línea del patrón que marca el bajo. Lo fijamos con alfileres. Volvemos a doblar hacia adentro el bajo y recolocamos los alfileres. Cosemos el bajo a máquina, utilizando una vez más las líneas de la placa de la aguja como guía. Ahora marcamos las sisas y el cuello en la cara derecha de la blusa, tanto delante como detrás. Para rematar las vistas colocaremos una cinta al bies. Estas cintas vienen ya preparadas en diferentes anchos y colores. Desdoblamos un lado de la cinta y encaramos el derecho de esta con el derecho de la blusa, haciendo coincidir la marca del doblez de la cinta con la marca del borde de la prenda. Sujetamos la cinta con unos alfileres. Hilvanamos la cinta y lo cosemos a máquina. Esta vez hacemos coincidir el hilván con el centro del prensatelas para que nos haga de guía. Recortamos los márgenes de la sisa hasta llegar a la altura del bies. Hacemos unos pequeños cortes perpendicular al pespunte y a lo largo de toda la sisa. Doblamos el resto del bies hacia adentro y colocamos unos alfileres. Y lo cosemos a máquina. Hacemos lo mismo con la otra sisa. Colocamos el bies en el cuello siguiendo la misma técnica que con la sisa. Hilvanamos el bies a la blusa y lo cosemos a máquina. Recortamos los márgenes del cuello hasta llegar a la altura del bies. Y hacemos unos piquetes para ganar elasticidad.
Ahora doblamos el bies hacia adentro y lo fijamos con alfileres. Y lo cosemos a máquina. Vamos a por los ojales. Primero, colocamos los botones sobre la blusa para ver dónde los queremos poner. Medimos la distancia entre los botones y lo marcamos en la blusa. Medimos el tamaño del botón y lo marcamos también, añadiendo un par de milímetros para que el ojal tenga holgura. Para hacer los ojales tenemos que cambiar el prensatelas convencional por el prensatelas de ojales. Insertamos el prensatelas con las marcas a la izquierda. El disco de largo de puntada lo colocamos entre el 0 y el 1, es decir, en la zona del dibujo del ojal. El disco del ancho de puntada lo colocamos en el 5. Vamos a hacer el ojal en 4 pasos. Cambiamos la función al paso 1. Hacemos coincidir el final del ojal con la última raya roja del prensatelas. Bajamos el prensatelas y cosemos hasta llegar al final. Con la aguja levantada cambiamos al paso 2. Y damos 3 o 4 puntadas. Ahora cambiamos al paso 3 y cosemos hasta el principio del ojal. Por último cambiamos al paso 4 y volvemos a dar 3 o 4 puntadas. Cortamos los hilos sobrantes. Con un descosedor cortaremos el hueco del ojal. Colocamos un alfiler al principio y al final del ojal para que hagan de tope y cortamos. Comprobamos que el botón cabe por nuestro ojal. Ahora marcamos dónde va el botón y lo cosemos. Ahora confeccionaremos el cuello. Cogemos el tejido que hemos elegido para el cuello y lo doblamos por la mitad, encarando los derechos de esta. Colocamos el centro del patrón alineado al doblez de la tela y marcamos el borde del patrón. Retiramos el patrón y marcamos otra línea a medio centímetro de la primera. Esto será el margen de costura. Cortamos la tela por la línea del margen de costura. Tenemos que cortar 2 piezas iguales. Vamos a entretelar una de estas piezas. Marcamos la forma del cuello sobre la entretela y la cortamos. Encaramos el revés del cuello sobre la parte brillante de la entretela y lo fijamos con alfileres. Colocamos un paño sobre el cuello y con una plancha sin vapor fijamos la entretela a la tela. Recortamos el sobrante de entretela. Ahora, en la otra pieza del cuello tenemos que marcar el patrón en el lado que no está. Colocamos el papel de calco boca arriba y la parte que no está marcada encarada al papel. Con una ruleta seguimos la línea del patrón presionando bien para que se marque. Repasamos la línea con la tiza de sastre. Encaramos los derechos de las 2 piezas del cuello y las fijamos con alfileres. Cosemos a máquina toda la parte curva, dejamos sin coser los 2 finales del cuello. Recortamos el sobrante de margen de costura dejando alrededor de medio centímetro. Hacemos unos piquetes en la curva cóncava para tener más elasticidad.
Tenemos también un pequeño corte en la punta de la parte inferior. Ahora le damos la vuelta al cuello poco a poco pasándolo por uno de los extremos. Planchamos el cuello para que asiente mejor. Una vez lo hayamos planchado, doblamos hacia adentro la esquina superior e insertamos la cinta. Lo sujetamos con un alfiler y pasamos un pespunte a máquina por todo el borde del cuello. Alineamos el cuello con el prensatelas para que este nos sirva de guía. Y aquí tenemos el cuello listo. Aquí podéis ver la camisa ya cosida, veis que el cuello es de quita y pon, lleva una cinta de raso para que os la podáis atar y, como veis, lo podéis combinar con la camisa que os habéis confeccionado o con cualquier otra prenda que queda muy bien. Tenéis disponible también en la web el patrón de mujer. La única diferencia entre el patrón de mujer y el de niña es que el patrón de mujer en los laterales de la parte de delante lleva una pequeña pinza. Eso será lo primero que tendréis que coser antes de coser los laterales de la blusa. Pero aparte de eso, todo lo demás se cose igual. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si os ha gustado, suscribiros a mi canal, que lo tenéis aquí, y seguirme en todas las redes sociales. Un beso y hasta la próxima.